Hola a todos, nuestro tema a tratar el día de hoy es la homeostasis de la glucosa. Los integrantes expositores somos José Jaime Caviche y quien les habla Camila Andrea López. Para introducción al tema, la glucosa todos sabemos que es aquella fuente de energía para los seres vivos. La glucosa es una molécula orgánica compuesta de carbono, hidrógeno y oxígeno. La fórmula que vemos acá es fórmula molecular. Esta glucosa es un monómero, un monosacárido, como se quiera llamar, con 6 carbonos unidos en línea. El primer carbono tiene un grupo carbonilo y los demás carbones tienen grupos hidroxilos, que es esta de acá. La forma cíclica se presenta cuando está en una solución acuosa. También tenemos que definir qué es la homeostasis. Entonces, sabemos que es la capacidad de mantener en un rango normal o en un rango de equilibrio de los diferentes cambios que ocurren tanto a nivel externo a nivel interno. Entonces, esto se lleva a cabo por diferentes controles internos. Hablando específicamente de la glucosa, es necesario mantenernos en equilibrio, ya que a altas o bajas concentraciones puede llevar a aparecer diferentes enfermedades y esto es eh, hormona- hormonalmente controlada por las insulinas y el glucagón. Vamos a hablar cómo es la absorción de la glucosa en las células. La glucosa es procedente de la ingesta, o sea, viene en nuestra dieta diaria, accede al interior de las células del epitelio intestinal a través de un transportador paralelo, que es el que vemos acá, que es el transportador de cationes de sodio y glucosa como tal, para soltarla al interior de la célula. Este está situado en la membrana apical. La glucosa se difunde en el interior de la célula hasta que alcanza la membrana basal, donde la espera el glúteos. Como tal, la transporta a la vía porta que drena directamente en el hígado. Aquí podemos ver una pequeña definición que es de la homeostasis de la glucosa. Esta consiste en un proceso de regulación en el cual se encuentra en equilibrio este monosacárido en los organismos vivos. Arriba podemos ver algunas enfermedades que causan que la homeostasis de la glucosa se rompa. Algunas de estas son diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipoglucemia y neuropatías. Al lado derecho vemos el glucagón, al lado izquierdo la insulina. Estas dos son hormonas. La insulina es para regulación de altos niveles de azúcar, el glucagón es para bajos niveles de azúcar en sangre, y estas dos son excretadas por células de los islotes pancreáticos. Las células beta son algunas células que excretan estas hormonas. La inhibición es la que causa el glucagón sobre la insulina y la insulina sobre el glucagón. Estas actúan directamente en las rutas metabólicas, confieren ATP, el ATP es adenina trifosfato que nos da como tal energía y cada uno tiene mecanismos de acción distintos. En esta imagen podemos observar los islotes pancreáticos, como podemos ver, son cúmulo de células, como las células alfa, células que encargan de liberar glucagón, células beta que encargan de liberar insulina y las células delta que liberan otro tipo de hormonas que participan en la homeostasis. Este que vemos acá es el receptor de la insulina. El receptor de la insulina tiene tres dominios: el dominio de la insulina, que es el dominio de acá arriba, que es el sitio de unión, el dominio transmembranal, que es el de acá, y el dominio intracelular, que es el de acá. El intracelular también tiene una unión ATP, que es la de aquí, también confiere una fosforilación de las tirosinas, que se encuentra aquí, y también tiene rutas de activación de las sinasas, que se encuentran aquí. Eh, este es el receptor del glucagón. El receptor del glucagón es más específicamente la proteína G. Este receptor es como tal el que atrapa el glucagón, y lo que hace el glucagón es que lo activa. Activa las proteínas G de las células. Estas como tal inician una cascada en respuesta de esta estimulación, que es lo que conduce a la liberación de glucosa. Hablando sobre el papel de la glucosa en el metabolismo, sabemos que la glucosa es el fuente de energía para el organismo que entra en diferentes rutas metabólicas como la glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, eh, cadena de transporte de electrones donde sintetiza el ATP y por deficiencia de oxígeno puede entrar otra vía que es el metabolismo del lactato. También puede presentar la gluconeogénesis cuando hay deficiencia de glucosa en la sangre, donde aprovecha otras fuentes como los aminoácidos, cuerpos cetónicos, etcétera. Tenemos la glucogénesis cuando aprovechan de la glucosa almacenada en el hígado y en los músculos. El mecanismo de la homeostasis de la glucosa está definido en dos, o bueno, tres partes. La baja concentración de azúcar es
cuando el páncreas libera como tal el glucagón, que estimula la degradación de glucógeno y la salida de glucosa del hígado. Después, en la parte B vemos cuando la concentración de azúcar en sangre es muy alta, el páncreas libera como tal la hormona insulina, que esta incrementa la absorción de glucosas por las células y promueve su conversión y almacenamiento en glucógeno. En situaciones de estrés hay algunas hormonas que se activan, como la ASTH, que está como tal produce la hipófisis, que esta es la que estimula la corteza suprarrenal. Esta libera como tal el cortisol y otras hormonas que incrementan la degradación de lípidos y proteínas y su conversión en glucosa en el hígado. También tenemos las fibras nerviosas del sistema autónomo, que es el sistema simpático, que esta es la que produce la liberación de adrenalina y noradrenalina, que también elevan la concentración de glucosa en sangre. Posteriormente hablaremos de las enfermedades que puede provocar por ciertos desequilibrios de glucosa en el organismo. Entonces, primer caso, tenemos la hiperglucemia, que es una alta concentración de glucosa en la sangre. Normalmente puede estar entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro. Puede verse aumentado por, ya sea por omitir o olvidar el consumo de insulina a una hora indicada o por consumir alimentos con alto contenido de hidratos de carbono. Los síntomas de hiperglucemia pueden ser aumento de la sed, dolores de cabeza, dificultad de concentración, visiones borrosas. La hiperglucemia prolongada puede causar infecciones vaginales e infecciones de la piel, heridas, etcétera. Entonces tenemos la diabetes, que es una enfermedad metabólica. Entonces tenemos el diabetes mellitus tipo 1, que se debe a la destrucción autoinmune de las células productores de la insulina. Tenemos otro diabetes que es tipo 2, que es causado por trastornos metabólicos, alteraciones de la acción de la insulina o secreción de la insulina. Tenemos otro diabetes que es gestacional, que presenta más que todo en las mujeres que están en el estado de embarazo, que es la causa de la intolerancia de los carbohidratos. Tenemos otro que es la diabetes mellitus neonatal, que es la hiperglucemia sensible a la glucosa, que ocurre en los primeros 2 semanas de la vida en los bebés. También tenemos la Eh, hiperglucemia, que es la baja concentración de glucosa en la sangre, que se define como esto está por debajo de los 50 miligramos sobre decilitros. Más que todo se presenta en pacientes diabéticos, en pacientes normales no presenta. Los síntomas que se puede presentar son confusiones graves, pánico, torpeza o desmayos. Como tal, vemos el glucagón análogo, que es la forma de tratar la hipoglucemia. Este se compone de tres glucagones unidos y en forma de triángulo. La conclusión que nosotros sacamos del tema es que mantener los niveles de glucosa en equilibrio es muy importante, ya que nuestro organismo funciona de manera adecuada y no nos produce algunas enfermedades como las que acabamos de ver. Eh, Esto se puede predecir gracias a los cambios de vida, ya sea en alteraciones en las dietas, comer o dejar de comer carbohidratos o fuentes que nos produzcan glucosa, y las alteraciones de actividades físicas, porque sabemos que un deportista de alto rendimiento necesita más glucosa para hacer como sus actividades diarias. Estas dos alteraciones son importantes, puesto que las principales causas, estas son las principales causas que presentan los trastornos anteriormente mencionados. Muchas gracias. Esta es nuestra bibliografía.